Buenos días, Dios te bendiga. Qué lindo es que hayamos podido participar de la Cena del Señor. Ojalá que lo hayas podido hacer con alegría, recordando al Señor que nos salvó, nos transformó, nos dio vida eterna y nos permite vivir en una vida absolutamente iluminada, una vida plena, espléndida, justamente porque Él está con nosotros. Así que vamos a seguir ahora compartiendo la palabra de Dios y tratando de aprender un poquito más en esta oportunidad. 1 Corintios, vamos a tratar el capítulo 5, y el capítulo 5 de 1 Corintios es un pasaje bastante fuerte, bastante interesante. Habla de la inmoralidad. Yo quiero recordarte que la carta a Corintios está escrita a una comunidad de fe, a una iglesia que justamente está en la ciudad de Corinto, y que Corintos era una ciudad donde había mucho, en gran cantidad, libertinaje, y obviamente la gente que constituía esta iglesia, que se había convertido y empezó a ser parte integral de esta iglesia, arrastraba algunos problemas de su vieja vida y que se contrarrestaban de manera muy fuerte con la moralidad y las enseñanzas del Señor Jesucristo, y Pablo escribe esta carta con la intención de ir ordenando algunas cosas dentro de la iglesia. Es interesante, insisto en esto, porque al leer la carta de 1 Corintios y ver qué cosas debían ser corregidas en esa iglesia, tenemos que pensar que cuando habla de iglesia habla de grupo de personas, y los grupos de personas son individuos todos juntos, es decir, que estos mismos problemas pueden ser nuestro propio problema de manera comunitaria o también de manera personal, y es interesante porque por ahí nos puede ayudar a ordenar algunas cosas en nuestra vida. Así que lo que vamos a hablar en esta mañana es la inmoralidad. La inmoralidad daña la comunidad de fe. Y vamos a ver un problema que tiene la iglesia con una situación de inmoralidad sexual, en realidad. Ahora lo vamos a leer. Pero si bien hace foco en el tema de la inmoralidad sexual, va a tratar otros temas de inmoralidad, que no solamente se queda con el tema sexual, sino que va a tratar el tema de la avaricia, va a tratar el tema, porque había hermanos que tenían problemas, estaban desordenados en su vida sexual. Había hermanos que eran avaros, había hermanos que eran estafadores, hermanos que eran idólatras, hermanos que eran borrachos, algunos calumniadores, por nombrar algunas de las cosas que se tratan en este capítulo 5. Así que la idea de Pablo es ir ordenando estas cuestiones, y vamos a sacar algunas conclusiones que a mí me parece que pueden ser interesantes tener en cuenta de qué es una comunidad de fe en términos cristianos, para qué sirve y cómo debemos manejarnos dentro de la iglesia. La tesis de Pablo es muy sencilla. En realidad es algo que dice el Señor Jesucristo, que atraviesa toda la Biblia y que Él lo va a poner en cuestiones muy prácticas en este capítulo número 5. Y la tesis es la siguiente: no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No se pueden casar la luz y las tinieblas. No hay forma de machear luz y tiniebla, porque donde hay luz, las tinieblas huyen, desaparecen. Es decir, que no hay posible comunión entre luz y tinieblas. Y teniendo eso en la cabeza, yo quiero que leamos algunas cosas y reparemos en algunas enseñanzas y conclusiones que nos ayudan a reflexionar en esta mañana. Lo que quiero leer son solamente dos versículos en el capítulo 5, el versículo 1 y el 2. Si tenés Biblia estaría bueno que me puedas acompañar. Dice: y ya es del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, es decir, no a su madre natural, sino probablemente su madrastra. Y de esto se sienten orgullosos, dice. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Se pregunta Pablo, ¿no? Y después va a desarrollar toda una cuestión de disciplina dentro de la iglesia y cómo tratar estos temas. Una cosa que quiero decir es que la iglesia, la comunidad de fe, es un lugar de restauración, ¿sí? Las comunidades de fe están compuestas por personas, ¿sí? Que están en un proceso de restauración, y podríamos hablar de manera conjunta, es decir, estamos en una comunidad de fe todos aquellos que a través de la fe en el Señor Jesucristo Dios nos está restaurando, ¿sí? Estamos
¿Qué significa la restauración? Para ponerlo en términos de cómo lo llama la Biblia, estamos trabajando en nuestros frutos de arrepentimiento. La Biblia habla constantemente de los frutos de arrepentimiento. Y trabajar en nuestros frutos de arrepentimiento, generar frutos de arrepentimiento, es justamente este proceso de restauración, santificación del cristiano, y que eso sucede en la comunidad de fe. Es decir, que la comunidad de fe es el lugar donde los hijos de Dios, que hemos sido arrancados de las manos de Satanás y del pecado mismo y de la oscuridad, hemos sido puestos en un lugar de luz a través de la fe en el Señor Jesucristo, y en la comunidad de fe nos comprometemos a la restauración para que nuestra vida dé lo que la Biblia llama frutos de arrepentimiento. Dicho lo cual, quiero hacer 3 reflexiones sobre la comunidad de fe que me parecen interesantes, para que luego de que las reflexionemos juntos usted pueda leer el capítulo 5 y sacar algunas conclusiones interesantes para su vida. La primera: la comunidad de fe es un grupo de cristianos con problemas con el pecado. Es decir, presta atención a esto. Es decir, la comunidad de fe, la iglesia, es un grupo de cristianos, personas que hemos abrazado la fe, que tenemos problemas con el pecado, pero que estamos comprometidos fuertemente en nuestra restauración. Es decir, estamos acá porque estamos comprometidos con dar los frutos de arrepentimiento. Queremos que Dios nos ayude a ordenar lo que está desordenado. Nos dimos cuenta que tenemos problemas con el pecado, nos dimos cuenta de que nuestra vida con el pecado nos trae oscuridad, nos aleja de Dios, y queremos cambiar eso. Tenemos un compromiso de seguir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. ¿Sí? Estamos comprometidos. Hay un compromiso con nuestra restauración. Eso es una verdadera comunidad de fe. Eso es una verdadera iglesia. Y la iglesia que no hace eso, no voy a decir que no es iglesia, pero al menos tiene muchos problemas, porque no está cumpliendo con su propósito. El propósito de la iglesia en términos de comunidad de fe, hay muchos propósitos como el de evangelizar el mundo, pero digamos, en términos de comunidad de fe, el propósito de la iglesia es generar un ambiente propicio para la restauración de sus miembros. Es decir, que cada uno de nosotros podamos dar nuestros frutos de arrepentimiento. Segunda reflexión sobre la comunidad de fe. Cuando uno de la comunidad de fe resiste el arrepentimiento, es decir, acuérdese que la comunidad de fe es un lugar donde estamos comprometidos con el arrepentimiento. Ahora, cuando uno de nosotros resiste el arrepentimiento, atenta contra la salud de la comunidad de fe. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por nuestra propia experiencia que el pecado es como una infección que va creciendo. Va creciendo, nos va enfermando hasta que estamos absolutamente tomados por todo el proceso pecaminoso. No queremos eso para nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con alinear nuestra vida con los dichos del Señor Jesucristo, la doctrina del Señor Jesucristo, la moralidad del Señor Jesucristo. Estamos en un proceso de dar frutos de arrepentimiento. No caminamos más hacia la oscuridad, estamos muy comprometidos en caminar hacia la luz. Pero cuando uno de nosotros se resiste a arrepentirse, no solamente se hace daño a él mismo, porque se aleja de Dios, sino que nos invita a alejarnos a nosotros también de Dios. Entonces ahí tenemos un problema. Cuando uno de nosotros resiste el arrepentimiento, atenta contra la salud de todo el resto. Quiero que prestes atención a lo que estoy diciendo, porque es muy importante. No estoy diciendo que cuando alguien peca, estoy diciendo cuando alguien resiste el arrepentimiento. Acordate que la comunidad de fe somos un grupo de cristianos que tenemos problemas con el pecado. Somos pecadores, pero estamos comprometidos con nuestros frutos de arrepentimiento. ¿Se entiende la diferencia, no? El problema aquí no es haber pecado. El problema es resistir al arrepentimiento, es persistir en el pecado. Es el hermano que no quiere arrepentirse. Muy bien, tercera conclusión que quiero sacar en esta mañana es: en la comunidad de fe, el que se arrepiente de su pecado debe ser abrazado, contenido, sanado, cuidado. Pero el que se resiste debe ser apartado. El que resiste el arrepentimiento debe ser apartado. Y eso es lo que explica la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, nos explica lo siguiente. Él dice: si hay un pecado, si hay un hermano peca contra vos,
Andá y habla con tu hermano. Si tu hermano te escucha, ganaste a tu hermano. Si no te escucha, trae unos testigos y habla con él para que conste delante de testigos que le estás diciendo. Si no los escucha, llama a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenelo por gentil y publicano, es decir, tenelo como un incrédulo. El problema no es con el hermano que pecó, el problema es con el hermano que no se arrepiente. El hermano que no se arrepiente no puede estar en comunión. ¿Por qué? Por la tesis primera, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Es como si todos dijéramos, dentro de la comunidad de fe, lo único que nosotros hacemos acá es arrepentirnos. Si usted no quiere arrepentirse, no tiene nada que hacer con nosotros. Porque la comunidad de fe es un grupo de cristianos con problemas con el pecado que está comprometido a vivir una vida de arrepentimiento. Ojalá que estos conceptos nos ayuden, y dicho sea de paso, si estás resistiendo el arrepentimiento, quizás sea un buen momento para arrepentirte delante de Dios, confesarlo en tu comunidad de fe y ser abrazado por el poder del Evangelio a través de la comunidad de fe, la Iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que tengas un muy lindo día.